Era una mañana gris, en la que el sol parecía esconderse detrás de las nubes pesadas, como si no quisiera presenciar el peso de la decisión que una joven de apenas 18 años se vería obligada a tomar. Era una muchacha de belleza rara, de rasgos delicados y un cuerpo marcado por la pureza de la juventud, pero con ojos tristes que ya reflejaban toda una vida de sacrificios. Crecida en medio de la pobreza, siempre supo que su familia no tenía mucho que ofrecer más allá del amor simple y verdadero, pero en ese momento ni siquiera ese amor parecía suficiente para impedir que el mundo se derrumbara sobre ellos. El padre, un hombre trabajador que siempre había sostenido la casa con dignidad, ahora agonizaba en una cama, respirando con dificultad, consumido por el cáncer de pulmón que no daba tregua. Con cada tos, con cada gemido de dolor, la joven sentía que su corazón se rompía en pedazos, y era como si la muerte ya rondara la pequeña casa humilde que apenas se mantenía en pie. La madre, consumida por la desesperación, pasaba las noches en vela, sosteniendo las manos de su esposo y llorando en silencio, sin saber cómo pagar siquiera los medicamentos básicos, mucho menos el tratamiento costoso que podría ofrecer alguna esperanza. Fue en ese abismo de dolor cuando la muchacha entendió que no tenía elección, pues su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a la supervivencia de su padre, a la necesidad de su madre y al peso aplastante de la miseria. Así, tomó la decisión más difícil y amarga que una mujer podría tomar: vender lo que tenía de más puro, lo que simbolizaba su inocencia, su virginidad, aquello que siempre creyó que sería el regalo más valioso para alguien a quien amara de verdad. Ahora se convertía en una moneda de cambio en nombre del sacrificio. La propuesta surgió casi en un susurro, como un secreto indecente que nadie debería repetir jamás. Había rumores de que un millonario, un hombre rico más allá de la comprensión de los mortales comunes, buscaba a una joven para satisfacer un capricho oscuro. Tenía 60 años, pero conservaba el cuerpo de un gladiador, musculoso, vigoroso, exhibiendo su fuerza con arrogancia. Sin embargo, junto al cuerpo esculpido, venía un corazón endurecido por rencores, heridas y toda una vida de orgullo y maldades. Era un hombre temido, odiado por muchos, pero deseado por mujeres que veían en él únicamente el brillo del dinero. Y ahora, ese hombre que nunca conoció límites sería el comprador de lo que la joven jamás pensó en negociar: su pureza. Aquella noche, cuando aceptó el acuerdo, sintió que una parte de sí misma moría. No lloró delante de su madre, no permitió que su padre lo supiera, pues su orgullo no lo permitiría, pero se encerró en su cuarto y dejó que las lágrimas se deslizaran silenciosas por su rostro. Cada gota que caía sobre su piel era como un pedazo de su alma que se desprendía, anunciando que la niña dulce e inocente se transformaría en algo que no quería ser. Y aún así, había una llama dentro de ella que gritaba que estaba haciendo lo correcto, porque cada dolor que sintiera sería pequeño en comparación con la posibilidad de salvar al hombre que le había enseñado todo sobre coraje, dignidad y amor. El acuerdo se selló en silencio, en papeles fríos y palabras secas. La muchacha vendería su virginidad al millonario y a cambio recibiría una suma capaz de costear el tratamiento de su padre. Pero no era solo una transacción, era el inicio de una historia de dolor y redención, de humillación y esperanza, de un destino cruel que uniría dos mundos opuestos. De un lado, la pureza sacrificada de una joven que solo conocía la vida sencilla. Del otro, la frialdad de un hombre acostumbrado a comprar todo lo que deseaba, sin creer jamás en el poder del amor. En ese instante, mientras caminaba con la cabeza baja para sellar el destino que cambiaría su vida para siempre, aún no sabía que, entre lágrimas y sacrificios, el amor verdadero nacería del dolor, transformando no solo su propio corazón, sino también el corazón endurecido de un hombre que ya no creía en la redención. La sala donde todo sucedería parecía salida de otro mundo. Mármol frío en el suelo, lámparas colgando del techo que reflejaban una luz casi arrogante, muebles de madera noble que exhalaban poder y lujo. Para la joven de apenas 18 años, acostumbrada al olor de una casa sencilla, al calor de la cocina encendida y al bullicio de la calle pobre donde había crecido,
Aquel ambiente resultaba asfixiante, como si cada detalle gritara que ella no pertenecía allí. Con las manos temblorosas, los ojos bajos y el corazón acelerado, aguardaba la llegada de él, el hombre que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Cuando finalmente entró, el millonario dominó el espacio con su presencia. No era solo su imponente estatura, ni el cuerpo musculoso que, incluso a los 60 años, avergonzaba a hombres mucho más jóvenes. Era el aura de poder, la expresión cargada de orgullo, la postura de alguien acostumbrado a mandar y nunca ser contradicho. Entró sin camisa, mostrando un físico marcado por años de disciplina, pero lo que más llamaba la atención no era la belleza madura y viril, sino la mirada fría y calculadora, la de quien veía todo como propiedad. Sus ojos recorrieron a la joven con la misma indiferencia con que evaluaba autos de lujo u obras de arte. Sobre la mesa reposaban los papeles del contrato, palabras escritas en términos legales, cláusulas que describían su vida como si fuera un producto. Desde el inicio, dejó claro que no estaba comprando solo una noche, sino imponiendo reglas para dominar cada aspecto de la joven. Dijo que ella pasaría a vivir bajo su techo, que obedecería sus órdenes, que jamás debería desobedecerlo, y que sería recordada todos los días de que no era más que una mercancía adquirida. El tono de su voz era cortante, y con cada palabra, la muchacha sentía cómo su corazón se apretaba más, como si la vida le fuera arrancada sin compasión. Ella intentó argumentar en silencio, pero no había espacio para la negociación. El millonario no aceptaba debilidades, no admitía cuestionamientos. Con una sonrisa cruel, firmó su parte del contrato delante de ella, como si estuviera comprando un objeto raro en una subasta. Luego, empujó los papeles para que ella también firmara, y el peso de la pluma en sus manos parecía más grande que el del propio destino. Temblando, con lágrimas contenidas en los ojos, firmó, sabiendo que cada letra escrita era la entrega de su libertad, el sellado de su pureza a cambio de la supervivencia de su padre. Él la observaba con una mezcla de arrogancia y desprecio. No había compasión en su semblante, solo el orgullo de alguien que se consideraba vencedor, capaz de doblegar a la juventud inocente a su voluntad. Al final, guardó los documentos en una carpeta de cuero, como si fueran simplemente otra inversión entre tantas que poseía. Para él, ese contrato era solo un negocio más, pero para ella era la sentencia de una vida marcada por el sacrificio. La joven sintió el peso de la humillación. No había romance, no había calor humano, ni siquiera un rastro de respeto. Solo existía un contrato cruel, una transacción que la transformaba en posesión de un hombre orgulloso y endurecido. Aún así, respiró hondo y levantó los ojos llorosos, recordándose a sí misma el motivo por el cual había aceptado todo aquello: salvar a su padre. En ese instante, juró soportar cada humillación, cada mirada fría, cada gesto de desprecio, si eso significaba ver sonreír nuevamente al hombre que le había dado la vida. Y así, el contrato fue sellado. No era solo papel y tinta, era el inicio de una convivencia marcada por el dolor, el enfrentamiento, el orgullo y la pasión escondida entre líneas. El contrato cruel no solo la ataba a él, sino que también daba inicio a una historia que pondría a prueba los límites del corazón humano, mostrando que incluso las cadenas más pesadas podían ser rotas por el poder inesperado del amor. La habitación a la que fue llevada parecía un templo lujoso erigido solo para exhibir poder y riqueza. Las paredes estaban cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo, la cama enorme parecía un trono, y cada detalle exhalaba una opulencia que la joven jamás había soñado con tocar. Pero para ella no había belleza en aquel lugar. Todo parecía amenazante, asfixiante, como si cada objeto fuera testigo de la mayor humillación que estaba a punto de vivir. Sus pasos eran temblorosos, su corazón latía como un tambor, y el miedo se mezclaba con un dolor que no provenía del cuerpo, sino del alma. Sabía que no había vuelta atrás. Su inocencia, su sueño de entregar el primer beso, la primera caricia, la primera entrega a alguien que amara de verdad, sería robado esa noche, no por elección, sino por necesidad. El millonario entró en la habitación sin prisa,
como quien sabe dominar cada segundo. Estaba sin camisa, exhibiendo el cuerpo musculoso que, incluso a los 60 años, seguía siendo imponente. Sus ojos, sin embargo, eran aún más intensos que sus músculos, fríos, dominadores, incapaces de ofrecer consuelo alguno. La miró como un cazador observa a su presa, no como un hombre mira a una mujer. La joven, encogida frente a él, sujetaba las sábanas como si fueran su única protección. El silencio que se instaló era tan pesado que parecía aplastar el aire, y cuando finalmente se acercó, el corazón de ella casi se le salió del pecho. Habló poco, pero cada palabra era como una cuchilla. Dijo que no aceptaba lágrimas, que no quería debilidades, que ella debía recordar que ahora le pertenecía. El tono autoritario lo hacía aún más cruel, y la muchacha, con lágrimas contenidas en los ojos, sintió su alma implorar por un abrazo que jamás llegaría. Su cuerpo temblaba, no de deseo, sino de miedo, y aún así, había dentro de ella una voz firme que le recordaba el motivo, su padre, la vida de él, la esperanza de verlo sobrevivir. Fue ese recuerdo lo que le dio fuerzas para permanecer firme, incluso cuando todo en su mente gritaba que debía huir. El primer acercamiento fue brutal en su intensidad, pero paradójico en su efecto. El millonario, acostumbrado a dominar, esperaba resistencia desesperada, gritos o desesperación. En cambio, encontró solo lágrimas silenciosas y una sumisión que no provenía únicamente del miedo, sino también del valor. Ella no luchaba contra él porque ya luchaba contra la vida, contra el dolor, contra un destino injusto, y eso lo desarmó por un instante. Aunque no lo admitiera, aunque lo escondiera detrás del orgullo y del poder, algo en él vaciló al percibir la pureza de aquella joven. El choque entre ambos mundos ocurrió en aquella cama. De un lado, un hombre endurecido por rencores y vanidades, cargado de maldades que había cometido a lo largo de su vida. Del otro, una joven inocente que ofrecía su primera vez no por deseo o ambición, sino por amor a sus padres. La noche fue larga, marcada por lágrimas contenidas, por gestos dominadores, pero también por un silencio inesperado que revelaba el inicio de una grieta en la muralla que él había construido en torno a su propio corazón. Cuando todo terminó, ella permaneció acostada, de lado, con la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas. El millonario, por su parte, la observaba en silencio, intentando descifrar lo que había sentido. Por primera vez en años, no se trataba solo de placer físico ni de vanidad satisfecha. Había algo más, algo que lo incomodaba, porque no sabía explicarlo. Tal vez fuera la manera en que ella había soportado todo sin quebrarse. Tal vez fuera la pureza que él no había conseguido destruir del todo. Esa noche, en medio del lujo asfixiante y del dolor silencioso, nació el inicio de una historia tortuosa, marcada por el dolor y el sacrificio, pero también por el primer soplo de humanidad en un corazón demasiado endurecido para creer en el amor. Los días siguientes fueron como un profundo descenso a un océano helado y oscuro. La joven, aún marcada por el dolor de la primera noche, intentaba adaptarse a la vida dentro de la mansión, pero cada rincón de aquella casa parecía recordarle que no era su hogar, sino una prisión dorada. El millonario, orgulloso y dominante, se encargaba de recordarle a cada instante que ella no estaba allí por amor, sino por contrato. Su mirada era cortante, su tono de voz estaba cargado de desprecio, y cada palabra parecía utilizada para rebajarla, como si el hecho de haberla comprado fuera un trofeo de su arrogancia. Él circulaba por la mansión como un rey sin corona, siempre exhibiendo su cuerpo musculoso, sin camisa, como si su físico fuera la prueba viviente de su superioridad, un desafío constante al paso del tiempo. Se enorgullecía de seguir despertando la envidia de los hombres más jóvenes y el deseo de las mujeres que se acercaban solo por interés. Pero, a pesar de todo ese orgullo, había algo en él que lo volvía amargo. No sonreía con sinceridad, no conocía la ternura y convertía cualquier gesto simple en una demostración de poder. El mundo, para él, era un campo de batalla donde todos debían inclinarse ante su voluntad. La joven, aunque asustada, no dejaba de observar. Veía cómo trataba a los sirvientes con frialdad, como si fueran piezas desechables.
cómo lidiaba con los socios, siempre imponiendo su dominio, e incluso con su propia familia lejana, que evitaba el contacto, cansada de su arrogancia y de su corazón cerrado. Se había convertido en un hombre temido, aislado en su riqueza, incapaz de confiar en nadie. El orgullo y el rencor eran sus armas, y él las utilizaba contra todos. Cierta noche, durante una cena solitaria en la sala iluminada por candelabros, la miró con severidad y le dijo que jamás debía olvidar el motivo por el cual estaba allí. Dijo que la inocencia no compraba medicamentos, que la pureza no pagaba hospitales, y que ella solo había encontrado un camino en la vida porque él, con todo su poder y dinero, le había dado esa oportunidad. Sus palabras fueron crueles, como cuchillos lanzados contra el pecho de la joven. Aún así, ella contuvo las lágrimas, recordando que cada humillación era el precio por el tratamiento de su padre. Pero, al mismo tiempo, una chispa inesperada comenzaba a surgir. Detrás de aquella máscara de frialdad, ella notaba grietas casi invisibles. Cuando él creía que nadie lo observaba, sus ojos se perdían en el vacío, revelando a un hombre atormentado. En algunos instantes raros, parecía cansado de su propio orgullo, como si la dureza también fuera su prisión. Sin embargo, bastaba darse cuenta de que alguien lo miraba para que de inmediato levantara el mentón, recuperara el tono cruel y volviera a ser el viejo orgulloso al que todos temían. Para la joven era imposible no sentir miedo y dolor frente a su crueldad, pero también era imposible no notar que, detrás de toda aquella muralla de rencor, existía un corazón escondido, herido e incapaz de entregarse. Un corazón que, a pesar de negarlo, ya había comenzado a latir de manera diferente desde la noche en que se encontró con su inocencia. Cuando la joven logró visitar nuevamente a sus padres, sintió como si estuviera atravesando dos mundos completamente opuestos. Salió de la mansión repleta de lujo, silencio y arrogancia, para regresar a la casita humilde donde había crecido, hecha de paredes descascaradas y muebles antiguos que resistían más por la fuerza de la esperanza que por la solidez. Allí, cada rincón guardaba recuerdos de infancia, y el aroma del café sencillo en la cocina se mezclaba con el olor de los medicamentos baratos que ya no alcanzaban para contener la enfermedad del padre. El contraste era cruel. De un lado, el brillo asfixiante del dinero; del otro, la fragilidad de la vida real, sostenida únicamente por el amor de una familia. El padre estaba cada vez más debilitado, acostado en una cama pequeña, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, y la tos seca, cargada de dolor, era como una puñalada en cada corazón que lo escuchaba. La joven se arrodilló junto a él y sostuvo su mano, sintiendo el calor frágil de quien ya luchaba contra la muerte. Él sonrió, aunque con esfuerzo, e intentó tranquilizarla, como si fuera ella quien necesitara consuelo. Le dijo que no quería que se preocupara, que algún día todo estaría bien, sin imaginar los sacrificios que su hija había hecho en silencio para comprarle un poco más de tiempo a su vida. La madre, con el rostro marcado por noches en vela, abrazó a su hija y lloró en silencio. Preguntó de dónde venía el dinero que, milagrosamente, comenzaba a pagar los primeros exámenes y tratamientos. La joven desvió la mirada, inventando explicaciones vagas, incapaz de revelar la amarga verdad que escondía en el corazón. ¿Cómo podría decirle a aquella mujer sencilla que su hija había vendido lo más puro que tenía? ¿Cómo confesar que su cuerpo se había convertido en moneda de cambio? La mentira pesaba como una cruz, pero era la única forma de proteger a sus padres de un dolor insoportable. Aún entre lágrimas y angustia, había amor. La joven ayudaba a su madre a preparar infusiones, organizaba los medicamentos, acomodaba las almohadas de su padre, y sentía que cada pequeño gesto le devolvía parte de la fuerza que había perdido en la mansión. Era allí, en aquel hogar pobre y frágil, donde todavía encontraba la esencia de la vida, el cariño, las risas tímidas, las conversaciones en voz baja para no incomodar al enfermo. Al lado de sus padres, volvía a sentirse la niña inocente que corría por el patio, y por unos instantes se olvidaba de la prisión dorada en la que ahora vivía. Sin embargo, la realidad no le permitía soñar por mucho tiempo.
El dinero que llegaba era la prueba constante del pacto que había sellado con el millonario orgulloso. Cada medicamento comprado, cada examen realizado, cada respiro más aliviado de su padre era pagado con el precio de su alma. Y, aún así, no se arrepentía. Sabía que soportaría 1000 veces el dolor si eso significaba ver a su padre sonreír, aunque fuera por instantes breves. Mientras regresaba a la mansión, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón dividido entre el amor y el sacrificio, la joven comprendió que estaba atrapada en un dilema imposible. Vivía entre el cariño puro de su familia y la crueldad del hombre que la había comprado. Dos mundos que jamás deberían encontrarse, pero que ahora estaban entrelazados por el hilo invisible del destino. Y dentro de ella comenzaba a nacer un nuevo sentimiento. No por el lujo, no por la humillación, sino por la extraña fisura que percibía en el corazón del millonario. Una fisura que, de alguna forma, parecía llevar la promesa de que ni siquiera la peor prisión era capaz de silenciar el poder del amor. Al regresar a la mansión después de visitar a sus padres, la joven se sumergió nuevamente en un universo que parecía no haber sido hecho para ella. Cada pasillo brillaba con pisos pulidos que reflejaban su imagen como un espejo cruel. Cada cuadro en las paredes exhibía obras que valían más que toda su casa, y cada detalle de la decoración parecía gritar que ella no era más que una intrusa en aquel mundo de excesos. El millonario se encargaba de reforzar esa distancia, recordándole en pequeños gestos y palabras que solo estaba allí porque él había comprado su pureza. El lujo, que para muchos podría ser un sueño, para ella era una prisión donde la belleza se transformaba en humillación. Los sirvientes de la casa, acostumbrados a la frialdad del patrón, la miraban con curiosidad y, en algunos casos, con desprecio velado. Algunos cuchicheaban en los pasillos, murmurando que aquella muchacha no era más que otra aventura del millonario. Otros la observaban con lástima, conscientes de que ella era solo otra pieza del cruel juego que él disfrutaba controlar. La joven, orgullosa en su esencia, fingía no escuchar, pero cada palabra la cortaba como una cuchilla, reforzando la sensación de no pertenencia. El millonario, por su parte, parecía divertirse con la situación. La llevaba a cenas refinadas, no por afecto, sino para exhibirla como un trofeo. Le gustaba observar las miradas de escándalo de la sociedad cuando la joven, tan inocente y tan nueva en la vida, caminaba a su lado. Ella era hermosa como una princesa de cuento de hadas, pero la marcada diferencia de edad y la historia que corría en susurros por los salones de lujo transformaban la relación en un escándalo. Las mujeres ricas lanzaban miradas de juicio, mientras que los hombres reían en silencio, creyendo que no era más que otra en busca de fortuna. En esos eventos, el millonario la trataba con una frialdad calculada. No ofrecía un gesto de ternura, no tomaba su mano con cariño, no pronunciaba palabras de afecto. Al contrario, le gustaba reforzar en público que ella estaba allí porque él la había elegido, porque tenía poder para comprar lo que quisiera, incluso la inocencia de una joven. Para él, aquello era demostración de superioridad. Para ella, era humillación constante. Cada noche en fiestas lujosas se transformaba en un espectáculo de dolor silencioso, en el que su alma gritaba mientras su rostro permanecía firme, escondiendo las lágrimas. Dentro de la mansión, las humillaciones continuaban en pequeños detalles, pero devastadores. Él decidía qué debía vestir, qué palabras pronunciar frente a sus invitados, cómo debía comportarse. La trataba como si fuese parte de su colección de conquistas, pero, a pesar de la dureza, había momentos fugaces en los que parecía desconcertado, cuando la encontraba llorando a solas o cuando notaba que ella todavía conservaba pureza en la mirada incluso después de todo. Guardaba silencio, incapaz de sostener su crueldad por largos minutos. Aún así, rápidamente volvía al papel del hombre orgulloso, como si admitir debilidad fuera la peor de las derrotas. Para la joven, cada día era una batalla entre el dolor de la humillación y la fuerza que encontraba al recordar el motivo de su presencia allí. El padre, aún en tratamiento, recibiendo medicamentos que ahora le daban una nueva oportunidad de vida. El lujo no la deslumbraba, los vestidos caros no la consolaban,
Las joyas no le traían ningún brillo. Lo que la sostenía era el recuerdo del hogar humilde, de la mano frágil del padre sujetando la suya, de la fe de la madre en días mejores. Eso era lo que le daba fuerzas para soportar cada humillación, cada mirada de desprecio, cada palabra cruel. Y, sin darse cuenta, el millonario comenzaba a observar aquella resistencia, en cada gesto de ella, en cada silencio, en cada lágrima escondida. Él percibía que la joven no era como las demás mujeres que habían pasado por su vida. Ella no estaba allí por vanidad, no buscaba lujo, no mendigaba regalos caros, soportaba porque había algo mayor dentro de ella. Y, aunque no lo admitiera, esa verdad comenzó a incomodarlo, resquebrajando, aunque lentamente, la coraza de orgullo que había construido a lo largo de toda su vida. Con el paso de los días, la joven comenzó a observar cada detalle de la vida del millonario, como si quisiera comprender de dónde venía tanta dureza, tanto rencor, tanto placer en humillar a los demás. En la mansión no había espacio para sonrisas sinceras. Los sirvientes obedecían en silencio, temerosos de contrariarlo. Los socios hablaban con cautela, siempre con miedo de despertar su furia. Incluso las personas que se acercaban por interés mantenían distancia, porque sabían que aquel hombre no ofrecía cariño, solo poder. Era como si su riqueza fuera una muralla que alejaba a todos, y él, escondido detrás de ella, reinara solo en un trono frío. La joven notaba que cada gesto suyo era calculado. Al dar órdenes había desprecio. Al tratar los negocios había arrogancia. Al mirar a cualquier persona, había un juicio silencioso que pesaba más que las palabras. Parecía alimentarse de la sensación de ser temido, de que todos a su alrededor debían inclinarse ante él. Y, aún así, había momentos fugaces en los que su mirada se perdía en el vacío, revelando a un hombre cansado, un corazón atormentado que nunca dejaba salir a la superficie. Era como si toda su vida hubiera sido construida sobre rencores no resueltos y heridas que jamás cicatrizaron. Cierta noche, durante una cena privada, la joven se atrevió a preguntarle por qué siempre parecía tan lleno de rabia. El millonario rió, pero no fue una risa de alegría, fue una risa amarga, cargada de ironía. Dijo que el mundo no era lugar para los débiles, que solo sobrevivía quien aprendía a aplastar a los demás, y que él se había convertido en lo que era porque alguna vez había sido engañado, traicionado y humillado. Habló de amores que nunca resultaron, de familiares que lo habían abandonado por dinero, de amigos que se revelaron falsos. Cada palabra era un pedazo de su alma expuesta, pero la forma en que lo decía dejaba claro, en vez de superar el dolor, se había alimentado de él, transformándolo en un escudo contra cualquier sentimiento verdadero. La joven, con lágrimas contenidas en los ojos, comprendió que detrás de aquel cuerpo esculpido y de aquel rostro viril se escondía un corazón cubierto de cicatrices. Un corazón que había elegido cerrarse al amor, prefiriendo la soledad orgullosa a la vulnerabilidad de confiar en alguien. Y, en ese instante, entendió que no era cruel por naturaleza, sino porque la vida lo había hecho así. No justificaba sus maldades, pero explicaba por qué era incapaz de dar o recibir cariño. El descubrimiento fue doloroso, pero también despertó en ella una compasión inesperada. Por primera vez, no lo vio solo como el hombre que había comprado su virginidad, sino como alguien que cargaba heridas invisibles. Sintió miedo de acercarse demasiado, pero también un extraño deseo de tocar aquel corazón endurecido, de mostrarle que aún había una oportunidad de redención. Sabía que sería un camino arduo, lleno de humillaciones y lágrimas, pero algo dentro de ella le decía que, si resistía, podría transformar no solo su propia vida, sino también la de él. Y así, entre lujos asfixiantes y silencios pesados, la joven descubrió el duro corazón del millonario, un corazón orgulloso, rencoroso y cruel, pero que, a pesar de todas las capas de piedra, aún latía, escondiendo, tal vez, la esperanza en la que ni él mismo creía ya. Aquella mañana, el millonario parecía más irritable de lo habitual. Había discutido con un socio durante una reunión y descargaba su furia sobre todos en la mansión. Las órdenes eran gritadas,
Los sirvientes temblaban de miedo, y todo el ambiente parecía palpitar con la energía pesada de su arrogancia. La joven, silenciosa, solo observaba, permaneciendo en un rincón, sin querer atraer su ira. Pero en cierto momento, un vaso cayó de sus manos y se rompió en pedazos en el suelo. El silencio que siguió fue asfixiante. Todos sabían que aquello no quedaría impune. Él se acercó despacio, con la mirada helada, y toda la mansión pareció contener la respiración. Pero algo inesperado ocurrió. Cuando la vio encogida, sosteniendo los fragmentos con sus delicadas manos que se habían cortado en el proceso, no encontró resistencia ni desafío. Encontró solo un par de ojos llenos de lágrimas, cargados de inocencia y miedo, pero también de una valentía silenciosa. Ella no suplicó, no lloró con desesperación, no pidió perdón de manera teatral. Simplemente levantó los ojos hacia él y dijo, con voz suave, que asumiría las consecuencias, pero que no huiría. Aquella actitud, tan distinta de las adulaciones y sumisiones a las que él estaba acostumbrado, lo desarmó por completo. Por un instante, la muralla de orgullo que lo rodeaba comenzó a resquebrajarse. Respiró hondo, como si luchara contra algo dentro de sí mismo, y en lugar de estallar en gritos como todos esperaban, simplemente sostuvo su mano para quitar los pedazos de vidrio. Fue la primera vez que la tocó sin dominación, sin imposición. Sus dedos fuertes rodearon los de ella, y al ver la sangre que corría por las pequeñas heridas, una sensación extraña recorrió su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era arrogancia ni poder, era preocupación. La joven se sorprendió. Esperaba furia, desprecio, pero encontró un gesto casi humano, casi cariñoso. Él limpió los cortes de manera torpe, murmurando palabras duras para disimular la ternura que se escapaba. Dijo que ella debía ser más cuidadosa, que no tenía tiempo para lidiar con debilidades, pero el tono de su voz no llevaba la misma frialdad de siempre. Había allí un rastro de fragilidad, un reflejo de humanidad que él intentaba ocultar a toda costa. Fue en ese instante que ella comprendió. Detrás de toda la crueldad existía un hombre roto, alguien que se había endurecido para sobrevivir, pero que, en el fondo, todavía era capaz de sentir. La fisura era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. El corazón endurecido que él siempre escondía comenzaba a resquebrajarse frente a la pureza y al coraje de ella. Esa noche, cuando la joven volvió a su cuarto, llevó consigo una sensación extraña. Todavía sufría, aún estaba atrapada en un contrato cruel, aún cargaba con el peso de las humillaciones. Pero ahora había visto una chispa diferente, un destello de que aquel hombre no estaba hecho solo de rencor. Tal vez, pensó ella, fuera posible despertar en él algo más grande, algo en lo que ni siquiera él creía ya. Y, por primera vez, el millonario también perdió el sueño. Acostado en su cama, recordaba los ojos de ella, la valentía de enfrentar su ira sin pedir clemencia, y la delicadeza de sus pequeñas manos heridas por culpa de un simple vaso roto. No entendía por qué aquello lo perturbaba tanto, pero sabía que algo dentro de él estaba cambiando. La primera grieta había aparecido y por más que lo intentara, no podría ignorarla. La noticia estalló como fuego en pasto seco, en salones de fiestas, en los círculos de la élite y en columnas de periódicos discretamente alimentadas por rumores. La verdad se propagó en susurros venenosos. El millonario había comprado la virginidad de una muchacha pobre. Para algunos, no era más que otra excentricidad de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Para otros, era una ofensa imperdonable, un escándalo que revelaba la podredumbre de su alma. Su nombre, ya rodeado de respeto y temor, ahora se mezclaba con la malicia y la curiosidad morbosa. Y como siempre, la que más sufrió fue ella. La joven, que nunca buscó más que salvar a su padre enfermo, se convirtió en blanco de miradas crueles y palabras cortantes. Dondequiera que iba, sentía los juicios suspendidos en el aire. Las mujeres ricas la despreciaban, llamándola oportunista, interesada, alguien que había vendido su cuerpo por dinero fácil. Los hombres cuchicheaban en tono burlón, reduciendo su dolor a un espectáculo. Incluso gente sencilla, que nada sabía de su lucha,
Repetía las mentiras como si fueran verdades. Era como si el mundo entero hubiera decidido transformarla en villana, cuando en realidad no era más que una hija desesperada que había sacrificado su propia inocencia por amor. El millonario, en lugar de protegerla, reforzó aún más su arrogancia. En entrevistas y apariciones públicas, no negó nada. Al contrario, sonrió con desprecio y dejó claro que hacía lo que quería, cuando quería, porque nadie tenía poder para juzgarlo. Su orgullo hablaba más fuerte que cualquier prudencia y parecía deleitarse provocando un escándalo aún mayor. Para él, era una victoria contra la hipocresía de una sociedad que siempre lo había envidiado. Pero, al mismo tiempo, era un precio que recaía sobre ella, que no tenía defensas contra semejante crueldad. En la mansión, la joven lloraba en silencio, escondida en sus aposentos. Sentía el peso de la humillación aplastando su alma, como si cada palabra dicha afuera fuera una piedra lanzada contra su corazón. Aún así, se mantenía firme. Su padre, en casa, empezaba a mostrar señales de mejoría gracias al tratamiento costeado con aquel dinero. Y eso era lo que la sostenía. Cada lágrima contenida, cada herida invisible, cada insulto que cargaba sin defenderse, era por él, por el hombre que le había enseñado el valor de la familia, la bondad y el coraje. Pero el orgullo del millonario también comenzó a cobrar su precio. Se dio cuenta de que, cuanto más se exhibía, más aislado quedaba. Los socios se alejaban, los negocios empezaban a verse perjudicados, e incluso aquellos que antes se inclinaban ante su fortuna ahora lo miraban con desconfianza. Por primera vez en muchos años, el mundo no lo reverenciaba solamente, el mundo lo juzgaba. Y, aunque no lo admitiera, ese cambio lo incomodaba. Lo que antes era solo diversión, ahora también se había vuelto un peso. La joven, al observarlo, percibió ese malestar escondido en sus ojos. Detrás de la máscara de orgullo, había un hombre que empezaba a sentir los efectos de sus elecciones. Y, aunque nunca lo dijera en voz alta, ella lo sabía. El escándalo no solo había manchado su nombre, también había dejado una cicatriz en su corazón. Era el precio del orgullo, un precio que ambos pagaban de maneras diferentes. Ella, con lágrimas y humillaciones. Él, con la soledad que se volvía cada vez más asfixiante. Pero, incluso en medio de ese mar de dolor y juicio, una llama silenciosa continuaba encendida entre ellos, creciendo cada día, alimentada por el choque entre la inocencia de ella y la arrogancia de él. Una llama que tarde o temprano sería imposible apagar. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un silencio más pesado que cualquier palabra cruel. La joven vivía dentro de la mansión como una sombra, caminando por pasillos de lujo donde no se sentía dueña de nada, soportando las miradas de desprecio de los sirvientes y el juicio invisible de una sociedad que todavía la señalaba como oportunista. Pero su dolor no era solo externo. Dentro de ella, un torbellino la consumía. Sufría al recordar que su inocencia había sido transformada en moneda. Sufría al darse cuenta de que su vida ahora estaba controlada por un hombre orgulloso que no sabía amar. Sufría al cargar sola con el secreto que nunca podría revelar a sus padres. A pesar de todo, había una fuerza silenciosa dentro de ella que la mantenía en pie. Siempre que cerraba los ojos, recordaba a su padre sonriendo entre toses, agradeciendo por el tratamiento que comenzaba a mostrar pequeñas señales de mejoría. Era por él que soportaba todo. Era por su vida que aceptaba humillaciones, que tragaba lágrimas en silencio, que caminaba erguida incluso cuando su alma suplicaba por descanso. El sufrimiento era inmenso, pero aún así resistía, con la dignidad de quien sabía que su dolor estaba comprando esperanza para quien amaba. El millonario, por su parte, seguía manteniendo la postura de hombre duro e impenetrable. Sin embargo, cada vez más, se veía perturbado por la forma en que aquella joven soportaba todo en silencio. Estaba acostumbrado a mujeres que se vendían por joyas, por fiestas, por viajes, pero ella era diferente. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca imploraba. Simplemente permanecía firme, incluso en medio de la tormenta, y eso lo confundía.
porque desafiaba todo lo que creía saber sobre el amor y sobre la vida. Había noches en que la observaba en secreto. La veía llorar sola en su cuarto, escondiendo el rostro en la almohada para que nadie lo notara. Sentía algo extraño en el pecho, algo que no sabía nombrar, remordimiento, tal vez, o una incomodidad profunda, como si su crueldad ya no le diera placer, sino dolor. Intentaba apartar esos sentimientos, recordando las traiciones y heridas que lo habían convertido en piedra, pero no podía negar la verdad. Aquella joven comenzaba a romper sus defensas, no con gritos, sino con silencio. El sufrimiento de ella se convirtió, poco a poco, en el sufrimiento de él. No lo admitía, no lo decía en voz alta, pero cargaba dentro de sí el peso de darse cuenta de que había destruido algo puro y que, aún así, esa pureza seguía resistiendo. Con cada gesto delicado, cada mirada silenciosa, cada lágrima escondida, sentía que la muralla de su orgullo se fragmentaba aún más. Y eso lo aterrorizaba, porque significaba que estaba volviéndose vulnerable. La joven, sin saberlo, comenzaba a despertar en él la chispa de humanidad que había enterrado décadas atrás. Su sufrimiento silencioso, lejos de debilitarla, la hacía más fuerte, y esa fuerza, nacida del dolor, ya comenzaba a tocar el corazón endurecido de un hombre que creía ser incapaz de volver a sentir. El millonario siempre se había enorgullecido de su propia fuerza. Le gustaba exhibir su cuerpo musculoso, demostrar que, incluso a los 60 años, era más vigoroso que muchos hombres jóvenes. Su vanidad se reflejaba en los entrenamientos diarios, en la forma en que caminaba sin camisa por la mansión, como si fuera inmortal. Pero el cuerpo, por muy fuerte que pareciera, no podía ocultar la verdad que empezaba a revelarse en silencio. Su corazón ya no era tan invencible como él creía. Todo comenzó con pequeñas punzadas en el pecho, rápidas, casi insignificantes. Luego vinieron los cansancios inesperados, la falta de aire tras las discusiones, los latidos acelerados en momentos de ira. Él ignoraba cada síntoma, convencido de que nada podría abatirlo. Demasiado orgulloso para admitir debilidades, nunca buscó médicos, nunca se lo contó a nadie. Pero en las noches solitarias, acostado en su cama, sentía que su cuerpo lo traicionaba. El corazón, ese mismo corazón que parecía incapaz de amar, ahora mostraba señales de que también cargaba con heridas invisibles. La joven lo notó antes que nadie. Atenta a los detalles, veía cuando él se llevaba disimuladamente la mano al pecho, cuando respiraba hondo tratando de ocultarlo, cuando su rostro perdía el color por unos instantes. Intentó preguntar, pero recibió solo respuestas duras, acompañadas de miradas que la mandaban callar. Él no lo admitiría, nunca, que estaba enfermo. El orgullo era más grande que su propia salud. En silencio, ella comenzó a observarlo con una preocupación creciente. Veía en él no solo al hombre cruel y arrogante que la humillaba, sino también a un ser humano frágil, rehén de un corazón cansado. Cada gesto de ella, por más discreto que fuese, ofrecerle agua, pedirle que descansara, acomodar la silla para que respirara mejor, despertaba en él una ira extraña, como si ser tratado con cuidado resultara insoportable, y aún así no lograba rechazarlo del todo. La enfermedad que crecía dentro de él no era solo física, era también el reflejo de una vida entera vivida en rencor, orgullo y soledad. El corazón, endurecido por el odio y la vanidad, ahora cobraba su precio, y aunque intentara negarlo, lo sabía. No podía luchar contra ello solo. En aquella mansión llena de lujos, donde todo parecía eterno, el millonario comenzó a percibir su propia mortalidad. No era solo su cuerpo el que lo traicionaba, sino también la vida que parecía mostrarle que ningún poder, ninguna riqueza, ningún contrato era capaz de detener la verdad. El hombre que siempre había creído ser invencible descubría, poco a poco, que era tan vulnerable como cualquier otro. Y paradójicamente, era justamente la joven a la que había comprado, humillado y tratado de controlar la única capaz de ver el dolor escondido en su pecho. Era la enfermedad del orgullo, un mal que no solo debilitaba su cuerpo, sino que también lo obligaba a enfrentar aquello de lo que siempre había intentado huir.
la soledad de un corazón que nunca aprendió a amar de verdad. La noche cayó pesada sobre la mansión. Reinaba el silencio, pero dentro de la habitación del millonario, el único sonido que se escuchaba era el de su corazón desesperado. Se despertó con un dolor agudo en el pecho, una presión que le robaba el aliento. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron, y el cuerpo musculoso que tanto había exhibido ahora se doblaba ante su propia fragilidad. Por primera vez en años, sintió miedo de morir, miedo de ser derrotado por aquello que el dinero no podía comprar, la salud y el tiempo. La joven que dormía en su habitación se despertó asustada por un ruido sordo que provenía del piso superior. Corrió por el pasillo y encontró al millonario desplomado junto a la cama, jadeando, con el rostro contraído de dolor. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado y tomó su mano temblorosa. Lo llamó por su nombre, le suplicó que resistiera, mientras marcaba desesperada a la emergencia. El hombre que siempre había parecido invencible, ahora dependía por completo de ella para sobrevivir. En los minutos previos a la llegada de los médicos, la joven permaneció a su lado, apoyando su cabeza en su regazo, susurrándole palabras de fuerza. Él la miraba con los ojos llenos de lágrimas, como si no pudiera creer que alguien cuidara de él sin pedir nada a cambio. En medio del dolor, murmuró palabras entrecortadas, recuerdos de la infancia, nombres que hacía mucho no pronunciaba. La máscara de arrogancia había caído por completo. En ese instante, ya no era el millonario orgulloso, ni el hombre cruel al que todos temían. Era solo un ser humano frágil, enfrentando el peso de su propia soledad. El hospital se convirtió entonces en el escenario de su transformación. La joven no se apartó de él en ningún momento. Pasó días enteros allí, durmiendo en sillas incómodas, acomodando las sábanas, ofreciéndole agua, sosteniendo su mano en los momentos de mayor dolor. No había lujos allí, no había contratos, no había máscaras, solo ella, cuidando de él como nadie lo había hecho jamás. Y, por primera vez, él sintió lo que significaba ser amado sin condiciones, sin intereses, sin intercambios. El millonario, acostumbrado a ser servido, descubrió el valor de la ternura. Sus ojos, antes fríos, ahora buscaban los de ella con una mezcla de gratitud e incredulidad. Cómo alguien a quien había comprado, humillado y despreciado, aún podía estar a su lado. Cómo aquella chica, tan joven y tan pura, podía ofrecer más de lo que cualquiera le había dado en toda su vida. El orgullo que lo había sostenido durante décadas comenzó a desmoronarse ante la fuerza silenciosa de aquella joven que, sin darse cuenta, ya se había vuelto esencial en su existencia. Y fue allí, en ese lecho de hospital, donde enfrentó su mayor prueba. No se trataba solo de luchar contra el dolor en el pecho, sino de encarar el amor que nacía dentro de él en contra de su propia voluntad. Por primera vez, admitió en silencio que no era invencible, que la necesitaba, que quizás siempre la había necesitado. La joven, con su delicadeza y valentía, le había mostrado lo que significaba amar de verdad y, sin saberlo, había sembrado la semilla que transformaría para siempre el corazón endurecido de un hombre que se había acostumbrado a vivir en soledad. El millonario regresó de la hospitalización más silencioso que nunca. Sus pasos seguían siendo firmes, pero ya no cargaban la arrogancia de antes. Su cuerpo musculoso, aunque todavía imponente, parecía más vulnerable, como si cada fibra llevara consigo el recuerdo del dolor que lo había derribado. Por primera vez en décadas, se enfrentaba a la fragilidad de su propia vida y comprendía que no había fortuna, ni contratos, ni lujos capaces de comprar tiempo. Y, en medio de ese amargo descubrimiento, estaba también el recuerdo constante de la joven que había permanecido a su lado, inquebrantable, incluso cuando todos habrían creído que huiría. La transformación comenzó con gestos pequeños. Ya no gritaba tanto a los sirvientes. Ya no imponía su presencia como una sombra aplastante. Poco a poco empezó a mirar a su alrededor y a notar detalles que antes ignoraba. Observaba cómo la joven cuidaba las flores del jardín, cómo sonreía discretamente al recibir noticias sobre la mejoría de su padre, cómo caminaba por la mansión con dignidad incluso después de tantas humillaciones. Él, que siempre había creído que todos se movían por interés,
Ahora veía la pureza de una mujer que no buscaba nada más que salvar a su familia y resistir en silencio. Una mañana sorprendió a todos al entrar en el comedor y agradecer al cocinero por el desayuno servido. El gesto, simple para cualquier otro, parecía imposible viniendo de él. Los empleados se miraron entre sí con asombro, y la joven, que presenció la escena, sintió que su corazón se aceleraba. Era como si aquel hombre, que antes no conocía la palabra gratitud, estuviera finalmente aprendiendo a ver a las personas como seres humanos y no como piezas desechables. Con ella, los cambios fueron aún más intensos. Ya no la trataba como propiedad, ya no la exhibía como trofeo. Comenzó a escucharla, aunque en silencio, prestando atención a cada palabra que decía. De vez en cuando arriesgaba un comentario menos duro y, en raras ocasiones, hasta una sonrisa tímida se escapaba de sus labios. La joven notaba que aquel corazón endurecido, cubierto de capas de rencor y orgullo, comenzaba a ablandarse ante algo que él jamás había permitido, el amor verdadero. Pero el proceso no fue fácil. Había días en que el viejo orgullo regresaba con fuerza, en que se encerraba en su despacho e intentaba ponerse nuevamente la máscara de frialdad. Sin embargo, ya no era el mismo. La imagen de la joven sosteniendo su mano en el hospital, sus lágrimas silenciosas, su valentía al permanecer cuando todo parecía perdido, lo atormentaban de manera dulce y dolorosa. No importaba cuánto lo intentara, ya no podía ignorar que había en ella algo que lo transformaba desde adentro hacia afuera. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que nunca había admitido. Todo el dinero, toda la fuerza, todo el lujo que poseía, jamás lo habían hecho feliz. Su vida, marcada por conquistas y arrogancia, siempre había sido vacía. Y ahora, ante una joven que había vendido su pureza por desesperación, descubría lo que significaba ser amado sin condiciones, ser cuidado sin intereses, ser visto como un hombre y no como un ídolo intocable. La transformación no era solo suya, sino también de ella. La joven, que al principio solo veía en él a un verdugo, comenzó a ver al hombre herido que existía detrás de la coraza. Comenzó a notar la ternura escondida en los pequeños gestos, la fragilidad disfrazada en las miradas, la añoranza de una vida que jamás había vivido. El amor, antes imposible, ahora surgía como una llama tímida pero real, capaz de calentar hasta el corazón más frío. Y así, el hombre que todos conocían como orgulloso y cruel, daba sus primeros pasos hacia la redención, guiado no por la fuerza del dinero, sino por la pureza de una muchacha que transformó su vida con el simple poder de amar sin pedir nada a cambio. La noticia cayó como un rayo en el mundo de la élite. El millonario, conocido por su frialdad y arrogancia, había pedido en matrimonio a la joven pobre, que todos pensaban que era solo una aventura pasajera. No fue un anuncio hecho en grandes fiestas ni entre copas de champán, sino una propuesta inesperada, íntima, nacida de la transformación que él había vivido. En una noche tranquila, frente al jardín iluminado por la luna, el hombre que antes la había comprado como si fuera una mercancía, se arrodilló, con la voz temblorosa, y confesó que quería unir su vida a la de ella, no por contrato, no por orgullo, sino por amor. La joven, al escuchar aquellas palabras, sintió las lágrimas correr por su rostro. Durante tanto tiempo, había soportado humillaciones, prejuicios y dolor, pero ahora ese peso comenzaba a disolverse en una emoción nueva. El hombre que antes la trataba con desprecio, ahora la miraba con sinceridad, con ojos humedecidos que revelaban no solo fragilidad, sino también arrepentimiento. Era como si, al fin, hubiera aprendido que el amor no se compra, sino que se conquista. La boda, sin embargo, estuvo marcada por la resistencia. La sociedad la condenaba, burlándose de la diferencia de edad, del pasado sombrío que los unía, de las humillaciones que todos sabían que ella había soportado. Su familia se opuso, amigos distantes lo criticaron, y las columnas sociales publicaron textos malintencionados. Pero, a pesar de la tormenta de juicios, el millonario no retrocedió. Por primera vez no usó el orgullo como escudo, sino el amor como arma.
Enfrentó los comentarios con firmeza, dejando claro que estaba decidido a construir una vida a su lado, sin importar la opinión del mundo. El día de la ceremonia, pocos creían que sería real. La iglesia, adornada con flores blancas, fue testigo de un momento que nadie esperaba. El hombre imponente, de 60 años, vestido con un traje impecable, caminaba hacia el altar no como un conquistador orgulloso, sino como alguien que finalmente se había rendido al sentimiento que siempre había negado. A su lado, la joven de 18 años, con un vestido sencillo pero radiante de pureza, llevaba en su mirada la fuerza de quien había transformado el dolor en esperanza. Cuando intercambiaron los votos, no hubo lujo que se comparara con la intensidad de ese instante. Él, con la voz entrecortada, confesó que había aprendido a amar a través de ella, que su vida solo había cobrado sentido al descubrir su valentía y bondad. Ella, con lágrimas brillando en sus ojos, declaró que, a pesar de todo, había encontrado en su corazón un hogar que jamás había imaginado. Las palabras fueron sencillas, pero cargadas de la verdad que todos allí intentaban negar. El amor, por más improbable que fuera, había vencido. Mientras repicaban las campanas, anunciando la unión que tantos habían dudado, los dos se abrazaron con fuerza, como si sellaran no solo un matrimonio, sino la victoria contra un destino cruel. El hombre que un día había comprado su inocencia, ahora ofrecía toda su vida, y la joven que un día había vendido su pureza por desesperación, ahora entregaba su corazón por elección. La boda improbable no fue solo un evento social, sino la prueba de que incluso los amores más condenados pueden florecer cuando son regados por la fuerza de la transformación. Él, marcado por el orgullo y la soledad, encontró redención. Ella, marcada por el sacrificio, encontró plenitud. Y juntos demostraron que el amor verdadero no respeta convenciones, no se doblega ante prejuicios y no se mide por edad o circunstancias. Simplemente sucede. La mansión que antes había sido escenario de silencio y arrogancia, ahora respiraba nuevos aires. Las paredes, que habían sido testigos de gritos y humillaciones, comenzaron a escuchar risas suaves, conversaciones cálidas y pasos que ya no resonaban en soledad. El millonario, transformado por el amor que había considerado imposible, dejó atrás al hombre orgulloso y cruel que alguna vez fue. Ya no era el señor temido que trataba a las personas como objetos, sino alguien que finalmente había aprendido el valor de los gestos sencillos: agradecer a un empleado, sonreír al ver a su esposa en el jardín, ofrecer el brazo para caminar con ternura a su lado. La joven, que había entrado en su vida como una prisionera del destino, ahora era su verdadera compañera. Ya no había contratos, ya no había condiciones, ya no había humillaciones, solo había amor. Caminaba por la mansión con dignidad, ya no como una intrusa, sino como la señora de la casa, llevando consigo la luz que había iluminado hasta los rincones más oscuros de su alma. Sus ojos, aún tan jóvenes, brillaban con una madurez conquistada a través del dolor, pero también con la esperanza de toda una vida por delante. Sus padres, todavía humildes, fueron recibidos con honor. El millonario, que antes jamás habría abierto las puertas de su casa a alguien fuera de su élite, ahora los cuidaba como si fueran parte de su propia familia. El padre, en recuperación gracias al tratamiento pagado con el dinero que antes parecía manchado, sonreía al ver a su hija feliz. La madre, conmovida hasta las lágrimas, abrazaba a su hija con alivio y orgullo por la fortaleza que había demostrado frente a lo imposible. La sociedad, que tanto los había criticado y ridiculizado, no tuvo más opción que callar ante la fuerza del sentimiento que los unía. Lo que parecía un escándalo se transformó en un ejemplo de superación, y aunque muchos aún murmuraban a sus espaldas, ya nada importaba. El amor había vencido la arrogancia, el prejuicio, el contrato cruel e incluso la diferencia de edad. En una tarde dorada, él caminaba por el jardín con ella a su lado. Ya no había en él una mirada fría y distante. Ahora sus ojos buscaban los de ella con gratitud y ternura. Tomó su mano con firmeza y confesó en voz baja que jamás había imaginado poder amar de verdad. Ella sonrió, y en esa sonrisa estaba la respuesta a todos los dolores que ambos habían enfrentado.
El amor no solo los había unido, también los había sanado. El hombre que había empezado como un millonario cruel y orgulloso se había redimido, y la joven, que sacrificó su pureza para salvar la vida de su padre, encontró al final no una prisión, sino la libertad de vivir al lado de quien realmente la amaba. El final, que muchos esperaban trágico, se volvió redentor. No fue solo un matrimonio improbable, fue la prueba viva de que el amor verdadero tiene el poder de transformar hasta el corazón más endurecido, revelando que la felicidad puede florecer donde menos se espera.